Palabra de nuestro Dios, ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Vamos a dar lectura más los versículos y luego seguimos más adelante ahí en el capítulo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Vamos a dar lectura ahí para dar principio en esta tarde al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Una exhortación a Timoteo a serle fiel a Cristo. Esto es el tema. Una exhortación a serle fiel a Cristo. 2 Timoteo 1:3. ¿Veamos? Okay. Dice la palabra: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, reconociéndote, Dios, que tú eres el único y el todopoderoso. Ven a poner tú la palabra en mi boca por medio de tu Espíritu Santo, para que hablemos palabra que edifique nuestras vidas y nuestros corazones. En este momento yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que ministre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo viene dándole una palabra, hermanos, de ánimo, una palabra de confianza a Timoteo. En otras palabras, enseñándole, hermanos, que no tenga temor. Hay algo, hermanos, que el enemigo usa: poner el temor en el pueblo para desanimarlo, para distraerlo, para no seguir adelante. Yo le digo, hermanos, hay personas que dicen: yo no leo la Biblia, yo no oro, porque me vienen muchos problemas. Yo mejor no leo y no oro, nomás voy a la iglesia y es todo, para que no me vengan tantos problemas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Aquí, hermanos, después de saludarle, el apóstol Pablo a Timoteo comienza a darle ánimo y a exhortar a todos aquellos colaboradores o ministros, hermanos, que hablan la palabra. Aquí nos viene a dar una exhortación. Si usted mira, hermanos, aquí en el versículo 4, que dice el apóstol: deseando verte. Había un anhelo del apóstol Pablo de ver a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y lo dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El apóstol Pablo sabía lo que había en Timoteo: una fe sincera en Cristo. Y esto es lo que Dios quiere ver en nosotros también: una fe sincera, una fe, hermano, genuina, que nazca del corazón, que le creemos a Dios, que le servimos. Porque hay muchos, hermanos, que imitan servir a Dios, imitan conocerle. Mucha gente dice: no voy a la iglesia, no oro, no leo la Biblia, no hago nada malo, estoy bien. Yo les digo una cosa, hermanos: necesitamos congregarnos, necesitamos hablar con Dios, necesitamos leer la palabra, necesitamos alimentarnos de la palabra para poder permanecer. ¿De qué manera usted cree que podamos permanecer si no nos alimentamos? Yo le digo una cosa: deje de comer, a ver qué le pasa. No coma. ¿Cómo se va a sentir? Débil.
Se va a debilitar su cuerpo porque le falta el alimento físico. Es la misma manera. Si no nos alimentamos espiritualmente, estamos débiles en la fe. Cualquier cosa va a impedir, nos va a estorbar para que no lleguemos a la casa de Dios. No va a vencer cualquier obstáculo, porque no estamos revestidos, no estamos firmes en lo que Dios nos ha dado. Aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Una fe verdadera, una fe genuina. Pero le dice, ¿cuál habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices? Y estoy seguro que en ti también. Esta fe que había en tu abuela, esta fe que había en tu madre, esta misma fe está en ti. Esta es la palabra de confianza. Esta es la palabra de ánimo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que iba a venir momentos de temor. Él sabía que iba a venir momentos de angustia. Él sabía lo que Pablo estaba sufriendo. Él sabía cómo Pablo había sido encarcelado. Él sabía cómo Pablo había sido herido, golpeado. Él sabía todo lo que Pablo había sufrido. Y Timoteo, hermanos, habla de una persona joven. Era joven. Hoy a los jóvenes, hermanos, se batalla para hacerlos que busquen de Dios, que lean la palabra, que vengan al templo. Batallamos para la juventud que se reúne en la casa de Dios, que pase tiempo en un altar buscando la presencia de Dios, que Dios venga y les hable y les administre. El apóstol Pablo le habla claramente a Timoteo y le dice palabras de ánimo. Pablo le recuerda a Timoteo algo importante también, que dice ahí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué había visto Pablo en Timoteo? ¿Qué don estaba en él? ¿Qué es lo que Dios había visto? Porque le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don, el fuego del don de Dios que está en ti. Otras palabras, ¿cuántos nosotros, hermanos, Dios ha dado un don, un ministerio? Y lo que le pide Dios a Timoteo es que lo reviva, avívalo. Aviva el don. El don está en nosotros a veces y no lo hemos avivado. Está dormido. Hay que agitarlo, hermanos. Hay que moverlo. ¿Qué es lo que pasa con un mueble que deja ahí por años? Y luego al año va a prenderlo a ver qué sucede. Se va a quedar pegado el motor porque no está en movimiento. ¿Qué es lo que sucede con los dones, los ministerios que traen nosotros, hermanos? Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Este don que está en ti, avívalo. Que no se pegue, que no se pierda, que no se eche a perder. Le dice, avívalo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la oposición de mis manos. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, el don de Dios que había recibido por el cumplimiento del ministerio pastoral. Si combinamos 1 Timoteo 4:14, descubrimos que se refiere al momento que Pablo y los ancianos de la iglesia lo ordenaron para supervisar la iglesia de Éfeso. Lo habían puesto como pastor en la iglesia de Éfeso. Por eso le dice, le recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El Espíritu Santo, hermanos. Timoteo había recibido el Espíritu Santo del poder para llevar a cabo su tarea. El apóstol tenía un propósito al hacer esta revisión de la herencia de fe y la ordenación de Timoteo. Quería recordarle que Dios era
la fuente de su llamado. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Lo que está en nosotros no es nuestro. Dios lo ha puesto. Dios nos ha dado ese don. Dios nos ha dado ese ministerio. ¿Para qué? Para que operemos en Él. Para que trabajemos en Él. Él ha puesto ese ministerio en mí. Él ha puesto ese ministerio en usted. ¿Para qué? Para que obre. ¿Qué sucede, hermanos? Que un día de estos, hermanos, yo llegue y me quede sentado ahí nomás. Y vamos a poner a la hermana Gaby que nos predique. Vamos a poner a la hermana Rebeca que nos predique. Vamos a poner a la hermana Flor que nos predique. Y yo ya no voy a predicar, yo voy a estar sentado nomás. ¿Usted cree que sea justo? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Por eso le dice a Timoteo: aviva. Te hemos puesto como líder en la iglesia de Éfeso. Te hemos ordenado como pastor. Levántate, despierta, aviva el don que está en ti y empieza a operar, empieza a trabajar. Es lo que la iglesia hoy en nuestros días debe estar haciendo. Levantarse de la banca, despertar del sueño y avivar el don o el ministerio o el talento que Dios nos ha dado para que lo pongamos por obra. Le recuerda Pablo, a Dios, le recuerda a Dios por medio de Pablo, Timoteo: avívalo, levántate, haz la obra que tienes que hacer. Te hemos declarado, te hemos puesto como el líder de la iglesia de Éfeso. Haz la obra, porque dice la porción del versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu que dice de poder, de amor y dominio propio. El Dios nos ha dado un espíritu de poder, de autoridad. No es la palabra: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Se levantarán fuentes de agua fuertes, olas, y no nos van a ahogar. Se levantará fuego y no nos va a quemar. Porque ¿quién es el que nos protege? Entonces le dice a Timoteo: ¿por qué no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía? Dios nos ha puesto un espíritu cobarde en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Ciertamente que los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Quién arrebata el reino de los cielos? Los valientes. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Esto le dice Dios a Josué. Levántate. No tengas miedo. Donde yo te envíe, ahí irás tú, porque yo voy contigo. ¿Qué dijo Moisés? Si tú no vas, yo no voy. Tiene que ir Dios por enfrente, hermanos. Y cuando Dios te llama, Dios pone tu talento, el don en ti, hermano. Es para que lo uses. Si te ha dado el espíritu o el don de interceder, de orar, ora. Si te ha dado el espíritu o el don de testificar, testifica. Háblales a alguien de Cristo. Invítalos a la iglesia. Háblales de la palabra. Ven a congregarte. Escucha el mensaje. Escucha la palabra. Gente a veces, hermano, necesita un empujoncito. Ya están por entrar. Nomás usted quiere venga y los aviente para adentro. Pero no es ni eso queremos hacer. Es triste. Pero Dios anima a Timoteo y le dice que se acerque, que avive el don que ha sido por imposición de las manos de Pablo y los líderes, y lo ha puesto como pastor. Pero le aconseja y le dice que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. A Pablo le preocupaba que Timoteo se asustara a causa de los enemigos
y de la persecución que había en esos tiempos. Sin embargo, a la luz de su rica herencia de fe y del don del Espíritu Santo, se podría sentir animado y tendría necesidad. No tendría necesidad de sentir temor. ¿Por qué? Porque había la unción del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace mover? ¿Qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos levanta? Es el Espíritu Santo, hermanos. El poder del Espíritu Santo. Claramente usted conoce, hermanos, cómo sucedió con Pedro, hermanos. Antes del bautismo del Espíritu Santo y después que fue bautizado. Antes del bautismo, niega a Cristo. Después del bautismo, se para firme y da el mensaje a este Cristo que ustedes crucificaron. Es el que estoy predicando, que viene a salvar a la humanidad. De esta manera se paró Pedro después que fue revestido del poder del Espíritu Santo. Por eso le encarga a Timoteo: levántate, Timoteo, no tengas miedo, no tengas temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Sobre todas las cosas, dice la palabra, somos más que vencedores. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿No leímos la palabra ahorita? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Angustia, hambre, desnudez, espada, cuchillo. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Nada. Entonces, hermanos, ¿por qué hay ese temor? ¿Por qué hay esa angustia? Dios nos dice, hermanos, que dejemos todo temor. El temor nos va a robar la bendición. El enemigo quiere poner temor en nuestras vidas para que usted y yo no sigamos adelante. Por eso le digo, párese firme, acepte a Cristo como su Salvador y siga adelante. ¿Qué le dice más a Timoteo? El 8 dice: por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio. ¿Cuánta gente se avergüenza de decir que es cristiano? ¿Cuánta gente se avergüenza de decir que ha sido salvo? ¿Cuánta gente se avergüenza de decir que asiste a una iglesia evangélica? Cuando el apóstol le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences. ¿Qué es lo que sucede si yo me avergüenzo del Señor aquí en la tierra? Él se avergonzará de mí allá ante la presencia del Padre. Si yo me avergüenzo aquí, Él se va a avergonzar de mí allá con el Padre. No me va a conocer, se va a avergonzar de mí. Por eso dice el apóstol: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sin participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. A veces no entendemos, hermanos, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces no captamos. Usted se pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí en esta tarde? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Por qué Dios me envió a este lugar? Él tiene un propósito para nuestras vidas. El pueblo de Dios es gente de propósito. Dios desde el principio preparó todo, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado a Cristo que viniera a morir por la humanidad. Él sabía que el hombre iba a desobedecer, Él sabía que el hombre iba a pecar y Él sabía que iba a enviar a Jesús a rescatarnos a nosotros. Porque es un Dios de propósitos. Él tiene un plan. Así que, hermanos, usted no se pregunte: ¿qué estoy haciendo aquí? Usted tiene un propósito que cumplir. No corra del propósito de Dios. No huya del propósito de Dios. Cumpla el propósito para el cual Dios lo llamó.
el apóstol le dice, Pablo había estado preso muchas veces durante su vida cristiana. Sin embargo, su único delito era no haber dejado de predicar el evangelio. Este es el delito de Pablo. No dejar de predicar. Y que sea ese nuestro delito. Que no dejemos de predicar, que no dejemos de testificar, que no dejemos de orar los unos por los otros. Que esas sean nuestras faltas. Que sigamos predicando, que sigamos orando, que sigamos intercediendo. El único delito de Pablo era no haber dejado de predicar el evangelio. Ahora preso en Roma, le pide a Timoteo que no se avergüence de él, ni tampoco del evangelio, lo cual era más importante que cualquier cosa. Y por esta razón exhorta a Timoteo a participar del sufrimiento del evangelio. No sería fácil, pero sería necesario y posible con la fortaleza que le daría el Señor. Dice el 9, que nos salvó y llamó con el llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Antes de los tiempos y de los siglos, Dios había cumplido el propósito. ¿Qué es lo que le está excitando o diciendo a Timoteo? Aférrate de la palabra. Aférrate de la verdad. Esto es lo que le está encargando el apóstol Pablo a Timoteo. Aférrate de la verdad, que nadie te mueva en lo que has creído. Esa fe que está en ti, esa fe sincera, que nadie te mueva en lo que has creído, porque era necesario. Porque dice, porque hemos sido llamados a vivir en santidad. Pero esa vida de santidad no nos salva. Es Dios que nos ha salvado para que vivamos en santidad a pesar de los retos y enfrentamientos, pruebas, enfermedades, dolores, aflicciones, todo lo que viene en nuestras vidas. Tenemos este reto, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Quién fue el apóstol? Predicador, apóstol y maestro. Esto es, hermanos, los ministerios que tenía el apóstol Pablo. Apóstol, predicador y maestro. Son algo fuerte, hermanos, poderoso, cual Dios está dispuesto a poner en nosotros si usted y yo queremos ser usados por Dios. La enseñanza, la administración, enseñar la palabra. Yo le digo, hermanos, el evangelista viene, hermanos, y habla fuerte la palabra, los hiere y se va. Y al pastor le queda el trabajo de curar, de que sean sanados para que sigan adelante. Recuerden, la palabra viene a quebrantar, viene a arrancar lo que no sirve. La palabra viene a quitar lo podrido. La palabra es como el cirujano que va y arranca de tu cuerpo lo que no sirve. Esto es lo que viene a hacer la palabra. El evangelista viene y te opera y te corta tu pecado, tu maldad. Y luego el pastor, tenemos que estar curando esas heridas para que sean sanadas. Hay ministerios. El apóstol Pablo era predicador, era apóstol y era maestro. 3 ministerios tenía. Así se declara aquí con Timoteo, que le dice, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. 3 títulos se da. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Esta es la seguridad que debemos tener nosotros. No avergonzarnos, porque sabemos en quién hemos creído. Y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sufrir por el evangelio. Él mismo con un ejemplo le había proporcionado un modelo de vida, ministerio y dedicación a la verdad que su joven colaborador podría seguir con plena seguridad. Este continuaría firme en el compromiso de practicar y proclamar la verdad a que había recibido de Pablo. Esta es la verdad del evangelio que nosotros también, como Timoteo, guardemos, proclamemos aún hoy por medio del poder del Espíritu Santo. Tenemos que proclamar esta palabra, tenemos que anunciar este evangelio, tenemos que exhortar al pueblo. Nos escuchen o no nos escuchen, como le dijo Dios a Ezequiel. Te escuchen o no te escuchen, dales el mensaje. ¿Cuánta gente convivimos? ¿A cuánta gente le damos la palabra? Pero ¿cuántos de ellos escuchan? Dios nos dice, hay una diferencia entre ser oidor y hacedor. Muchos oyen la palabra, pero no la hacen. Dios no quiere oidores. Dios quiere hacedores de la palabra. Que nos paremos firmes en lo que hemos creído. De esta manera es como viene a expresarse el apóstol Pablo con Timoteo. Quería que Timoteo avivara el don que estaba en él, lo pusiera por obra, que no tuviera temor, que no se avergonzara. Y esto mismo que nos dice Dios en esta tarde. No tengamos temor. No nos avergoncemos, hermanos, de servir a Dios. Y hay que seguir proclamando esta verdad. Hay que seguir proclamando esta verdad. Retén, dice el versículo 13. Ya voy a terminar. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Y sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Esto es lo que el apóstol Pablo envía. Palabras de ánimo para seguir adelante. Yo solamente en esta tarde, hermanos, yo quiero animarlos. No importa lo que venga, hermanos. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas, todo vendrá. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Cristo quiere que aprendamos a confiar en Él, en medio del problema, de la angustia o la persecución. En medio de todo, aprender a confiar en Dios. No nos avergoncemos, no tengamos miedo y proclamemos. Y vamos a ejercer ese ministerio, ese don que Dios ha puesto en nosotros. Que seamos ejemplo, hermanos. Que seamos un testimonio vivo, como dice el apóstol. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol Pablo se refería a la fortaleza que Dios da y que tiene su raíz en la gracia de Dios. Observe que la gracia del que había aquí es más que la gracia que salva y perdona. Pablo quería que Timoteo entendiera o tomara la responsabilidad de enseñar su conocimiento de Cristo a otros, que en vez de tener miedo o avergonzarse, enseñarles a otros la palabra, enseñarles a otros el evangelio. Dios está hablando a usted y a mí. No tengamos miedo, no nos avergoncemos y vamos a cumplir el propósito
por la cual Él nos llama. Ya sea intercediendo, ya sea orando, ya sea predicando, testificándole, invitándoles a la iglesia. No sé, hermanos, cuál lo que usted siente mejor hacer o qué es lo que está en su corazón. Pero hágalo. Yo le invito, hermano. Hoy es jueves. ¿Cuántos pudieran venir, hermanos? Un rato estamos aquí en la casa de Dios. Cantamos, oramos, leemos la palabra, predicamos unos momentos. ¿Qué tanto tiempo? Hacemos otras cosas, hermano, que no podamos buscar de Dios. Yo solamente en esta tarde, yo quiero animarlos, así como el apóstol Pablo anima a Timoteo. Levántese, muévase, haga algo para que la obra, invite a alguien que venga a la casa de Dios para poder deleitarnos, regocijarnos delante de su presencia. Póngase de pie conmigo, hermano, y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este pequeño rebaño que ha venido hoy día jueves a escuchar tu palabra. Yo te pido, Dios, que bendiga sus vidas, su familia, sus hogares en grande manera. Y el don, Señor, el regalo o ministerio o talento que está en sus vidas, Padre, que empiecen a ejercerlo, que empiecen a trabajarlo, que lo empiecen a avivar el don que está en ellos, para que vengan las almas al conocimiento tuyo. Estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario seguir proclamando tu evangelio, seguir proclamando tu verdad. En este momento, Padre, intercedo por ellos y también por aquellos que me están escuchando allá en su hogar. Toca sus vidas, toca sus cuerpos, sánalo, Padre. Aquel que está postrado en una cama, tócalo, sánalo, restáuralo y levántalo para testimonio tuyo. Aquel varón que está en esa cama postrado, intercedo en el nombre de Jesús. Aquella mujer que está allí postrada, te pido también, Padre, que le toques, que le sanes y le restaures en el nombre de Jesucristo. Para ti no hay distancias y para ti no hay imposibles, Dios. Yo envío la palabra para que le toques, envío la palabra para que lo restaures en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca, Padre, sana, restaura y bendice para tu honra y tu gloria, Padre. En este momento, Padre, te doy gracias porque siempre nos escuchas. Gracias, Señor, porque has hecho una obra en aquella vida. Gracias, Padre, porque has tocado. Gracias porque has sanado. Gracias porque has restaurado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. A Él